Solución de balanceo de un mecanismo articulado de 4 barras por el método de Birkhoff, incluyendo el diseño de los contrapesos. Se nos pide balancear un mecanismo que tenga las siguientes características. El eslabón 3 es un eslabón rectangular. El eslabón 4 y el eslabón 2 son eslabones con extremos redondeados. Esta es la distancia R del extremo y cada eslabón tiene su propia distancia A, que es la distancia entre centros. Para el eslabón 3 nos están proponiendo una distancia extendida desde los pivotes hacia los extremos, pero que se vuelve irrelevante. Y tenemos la distancia H. Tenemos su espesor T. Y estos eslabones, este mecanismo está fabricado de acero, cuya densidad es 7.850 kilogramos por cada metro cúbico. Entre la información adicional que se nos está proporcionando está ese radio. El radio del extremo es de 25 milímetros. La E del eslabón 3 es de 30 milímetros. El espesor es de 5 milímetros. El espesor es el mismo para todos los eslabones. De aquí podemos rápidamente identificar las distancias. La distancia A es 175 milímetros. Vamos a llamarles A's a las distancias. La distancia A2 es 175 milímetros. La distancia A3 es 625 milímetros. La distancia A4 es 250 milímetros. Pensando en que para cada eslabón tenemos esta hasta su centro de gravedad como la distancia B y de aquí al otro extremo como la distancia R, y considerando que todos los eslabones son simétricos, tendríamos que la distancia B para 2 es 87.5 milímetros, la distancia B para 3 es 312.5 milímetros y la distancia B para 4 es de 125 milímetros. En el caso del eslabón número 3, para el diseño de los contrapesos de los eslabones 2 y 4, tenemos que es el único eslabón para el que vamos a ocupar la otra distancia, la distancia R. Y como mencionábamos, como son simétricos, entonces la distancia R3 va a ser igual también a 312.5 milímetros. En este caso, al tratarse de un sistema o un mecanismo en sistema métrico decimal y considerando que tenemos la densidad en metros cúbicos, vamos a convertir o vamos a ocupar todas las dimensiones en metros. Por lo tanto, todo lo que aparece aquí lo vamos a dividir entre 1000 para que todo esté en metros. Lo primero que vamos a hacer es calcular las masas de los eslabones 2 y 4. Es en este momento donde aparecen los duendes de la edición de video y se roban el video donde aparece el cálculo de las masas de los eslabones. El eslabón 2 y el eslabón 4 son la suma de las masas de los rectángulos más medio disco de cada lado, o podemos decir el disco completo en total. Y para el eslabón número 3 tenemos que calcular el valor E de la extensión. No vamos a ocupar el que nos dan al principio de 30 milímetros porque no tiene ningún sentido. Vamos a calcular las extensiones E reales para convertir el eslabón 3 en un péndulo físico. Y ya con esa información podemos calcular la longitud completa que va a tener el eslabón número 3 y sacar su masa.
Ahí está la imagen para que la revisen. Esta parte no es en realidad nada complicada. Bueno, nuevamente tenemos el mismo problema con el video. Eso es lo que pasa cuando quieres usar otro software en lugar de utilizar al viejo Windows. Lo que hacemos aquí es calcular los MRs totales. El MR2 para el eslabón 2 se calcula con esta expresión M3B3 por A2 sobre A3. Aquí hay que recordar que hay una diferencia entre el MR para 2 y para 4. Para 2 se usa la longitud B3, que es la distancia que hay desde el pivote del lado izquierdo al centro de gravedad para el eslabón número 3. Y R3 es el resto de la distancia, que sería del pivote del lado derecho hacia el centro de gravedad. En este caso, como el eslabón 3 es un eslabón simétrico, con sección transversal continua, no hay ningún problema y por lo tanto las distancias B y R son exactamente iguales. Aquí tenemos el cálculo para el MR total de 2 y para el MR total de 4. A continuación necesitamos calcular el MR de balance, tanto para el eslabón 2 como para el eslabón 4. Vamos a analizar eso de esta forma. Tenemos aquí nuestro eslabón, el que sea, nuestro eslabón, con su centro de gravedad en este lugar y una distancia B del centro de gravedad al pivote. Nosotros sabemos que le tenemos que agregar un contrapeso de balance del otro lado del pivote. Aquí está la parte del balanceo. Y al agregar el contrapeso de este lado, lo que estamos provocando es que el centro de gravedad total, el centro de gravedad final, quede de este lado, quede detrás del pivote. Con esta información que podemos ver aquí, podemos decir que la sumatoria del MR de balance más el MR del eslabón original, que está del otro lado del pivote, por eso le ponemos negativo, la suma de esos dos tiene que ser el MR total que tenemos de este lado. A nosotros nos interesa calcular el MR de balance, por lo tanto, despejando de aquí, el MR de balance va a acabar siendo el MR total menos el MR del eslabón original, que ya de entrada estaba del otro lado como negativo. Entonces, como lo vamos a restar, eso nos queda en magnitudes que el MR de balanceo va a ser el MR total más el MR del eslabón original. Aquí tenemos el cálculo para el eslabón 2 y para el eslabón 4. La primera sección de este lado es la masa del eslabón 4, y después tenemos sus distancias B para 2 y para 4. Y tenemos, por lo tanto, el MR de balanceo para 2 y el MR de balanceo para 4. Nosotros ya sabemos de antemano que las masas de balanceo están del otro lado del pivote con respecto al eslabón original y su centro de gravedad. Se tratan de elementos que tienen un rectángulo y que tienen un par de medios discos, uno en cada extremo. Hay que tomar el momento de inercia del rectángulo, ese lo obtenemos directamente con respecto a su centro de gravedad. Y podemos calcular los momentos de inercia de los medios círculos de los extremos, pero los obtenemos con respecto a los vértices o a los pivotes. Hay que saber cuál es con respecto a su centro de gravedad y luego transferir esos momentos de inercia con respecto al que va a acabar siendo el centro de gravedad global de ese eslabón como se encuentra. Una vez que encontremos el momento de inercia, va a haber que trasladarlo nuevamente con el teorema de ejes paralelos hasta la ubicación del centro de gravedad total de todo el eslabón ya balanceado. La distancia que hay es la distancia B, que es del centro del rectángulo al pivote, más la distancia RT. Eso es lo que se va a ocupar para trasladarlos. Para calcular el momento de inercia con respecto a su eje centroidal para estos eslabones, utilizamos la siguiente expresión. En esta expresión, el primer término únicamente maneja los dos medios discos, por eso la masa es la masa de los dos medios discos y esta es la del rectángulo. Para ello requerimos calcular previamente las masas de los medios discos y la masa de cada rectángulo. La masa
de los medios discos es igual para todos, porque todos tienen, en este caso, el mismo radio. Si tuviéramos eslabones con alturas con anchos diferentes, tendríamos discos diferentes. La masa del medio disco queda así. Y las masas de los rectángulos no tenemos que calcularla. A la masa total de cada eslabón solamente le restamos 2 veces la masa de cada medio disco. Aquí puse un 5 donde iba un 3. Con esas masas ya calculadas podemos calcular para cada eslabón su momento de inercia con respecto a sus centros locales de gravedad. Para el eslabón 2. Y nos da en este caso .0017051 kilogramos sobre metro cuadrado. Y para el eslabón número 4 hacemos exactamente lo mismo. Estos son los momentos de inercia con respecto al eje centroidal. Ahora vamos a calcular los momentos de inercia con respecto a este eje, el eje que pasa por el centro de gravedad global de todo el mecanismo ya balanceado. Para el eslabón 2. Y con esto calculamos los momentos de inercia ya trasladados del eslabón original. Hay que hacer lo mismo, sacar el momento de inercia del contrapeso en cada eslabón trasladado al centro de gravedad global y después tendremos que sumar los dos. Una más para los duendes. Vamos a ver cómo se diseñan los contrapesos. Sabemos que si usamos un sector circular como contrapeso, tendremos que tomar el área completa del sector circular y restarle un área pequeña de un sector circular más pequeño. El área completa va a estar definida con una R mayúscula. La parte pequeña va a quedar definida con la R minúscula subíndice a la que le llamamos el radio del extremo del eslabón. Sabemos que la distancia al eje centroidal es esta X testada y que el ángulo completo de nuestro sector circular va a ser el doble del ángulo θ. Nosotros vamos a proponer el ángulo θ de 45 grados para que el sector circular tenga en total 90 grados. El radio ya sabemos que es de 25 milímetros, el área la calculamos con esta expresión que ya conocemos y la distancia centroidal es ya para la sección únicamente que nos interesa, 2 seno de θ por r cúbica menos r cúbica sobre 3a. También sabemos que en ese desarrollo el radio o la ecuación para calcular el radio es la que tenemos acá, dado un ángulo θ. Calculándolo así con esta expresión, calculamos la R2, que sería 0.2292 metros, y calculamos la R4, que sería 0.2629 metros. Son los radios de los contrapesos con forma de sector circular que pondríamos en cada uno de los eslabones. Ahora, tomando el eslabón número 2, que es el que ya conocemos, o para el eslabón número 2, su área la podemos calcular de esta forma y la calculamos para tenerla a la mano. Esa área, calculamos el área, obtenemos este dato en metros cuadrados y la masa va a ser el producto del área por el espesor por la densidad. El área de ese contrapeso por su espesor por la densidad nos da 1.6 kilogramos. Conociendo la masa del contrapeso, el contrapeso de balanceo, y sabiendo previamente cuál es el MR del contrapeso de balance, dividimos el MR del contrapeso de balance entre la masa del contrapeso y obtenemos la distancia R. Esta distancia R del contrapeso de balance es la distancia del vértice o del pivote, en nuestro caso, hasta el punto centroidal.
Y hacemos lo mismo para el eslabón número 4 o para el contrapeso del eslabón número 4. Calculamos su área en metros cuadrados. Con esa área multiplicándolo por el espesor y por la densidad obtenemos la masa del eslabón del contrapeso número 4. De ahí obtenemos, igual que en el caso anterior, la distancia RB4 de 0.1592 metros. Con esa información ya tenemos la masa del contrapeso en 2 y la masa del contrapeso en 4. Como ya previamente habíamos calculado las masas del eslabón 2 y del eslabón 4, entonces podemos calcular la masa total del eslabón 2 y la masa total del eslabón 4. Estas masas totales incluyen las masas de los eslabones originales y las masas de los contrapesos de balanceo. Teniendo las masas M2, MT2 y MT4, simplemente calculamos las distancias desde el pivote hasta el centro de gravedad global. Dividimos el MR total entre la masa total para el eslabón 2 y para el eslabón 4 y obtenemos sus distancias RT desde el pivote hasta el centro de gravedad. El momento de inercia se calcula fácilmente con respecto al pivote o al vértice. Sin embargo, nos va a interesar el momento de inercia del contrapeso con respecto a su propio centro de gravedad. Ese lo podemos calcular con la siguiente expresión. Sin embargo, al final a nosotros lo que nos interesa va a ser el momento de inercia de ese contrapeso con respecto a la ubicación o al eje que pasa por donde se encuentra el centro de gravedad global del eslabón completo. Aquí hay que indicar, nada más para que haya bien una diferencia, que esta distancia que tenemos aquí es el radio del extremo del eslabón y la distancia completa desde el pivote hasta el extremo del contrapeso es el R mayúscula. Entonces, como requerimos calcular al final de todo este cálculo el momento de inercia con respecto al centro de gravedad global, podemos ocupar la siguiente expresión. El momento de inercia con respecto a ese centro de gravedad global ya desplazado a una distancia, y la distancia va a acabar siendo la distancia que vamos a estar desplazándonos va a ser la siguiente. Esa es RB, que es la distancia que hay hasta acá, y luego tenemos la distancia que hay hasta el centro de gravedad global, RT. La distancia que yo voy a desplazar utilizando los ejes paralelos es esta distancia que está aquí. Esta distancia es RB menos RT. Tomando eso en cuenta, la expresión que nos ayuda a calcularlo es la siguiente. Y con eso hacemos el cálculo para los dos contrapesos. El momento de inercia del contrapeso de balance 2 con respecto al centro global de gravedad. Y aquí tenemos los momentos de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa global para los contrapesos en 2 y en 4. Los momentos de inercia son cantidades escalares que se suman a menos que las masas sean negativas, es decir, que le estemos quitando masa. Como en este caso estamos agregando masa, ya podemos calcular los momentos de inercia totales para 2 y para 4. Con estos momentos de inercia totales para cada uno de los eslabones, podemos proceder a calcular las Ks, los radios de giro en cada uno de los eslabones. El radio de giro lo obtenemos con la raíz de I sobre M. Entonces, para 2 tenemos y para 4 tenemos. Esos son los radios de giro para cada uno de nuestros eslabones.
Lo único que nos resta ahora es calcular los momentos de inercia de los contrapesos rotatorios. Para calcular los contrapesos rotatorios, para calcular sus momentos de inercia, sabemos que la expresión es la siguiente. Esa. Entonces, básicamente hacemos el cálculo para cada eslabón. Los momentos de inercia de los contrapesos rotatorios van a ser 7.9967 por 10 a la menos 2 kilogramos metros cuadrados para el eslabón 2 y 15.2887 por 10 a la menos 2 kilogramos metro cuadrado para el eslabón número 4. Entonces, para nuestro mecanismo de 4 barras, que tiene un eslabón número 3 con extremos rectangulares y un eslabón número 2 y número 4 con extremos redondeados a los que les vamos a agregar contrapesos con forma de sector circular. Se le ha calculado todo lo que hace falta. La modificación del eslabón número 3 nos dice que su longitud final va a ser igual a 625 milímetros más 2 veces 228.2 milímetros. Sabemos que la altura de todos estos eslabones es de 50 milímetros y sabemos que su espesor es de 5 milímetros y que son de acero. Esa es básicamente la modificación o el resultado. Las R's que tenemos para cada eslabón son milímetros, son 229.2 milímetros. Para R4 son 262.9 milímetros. Mismo espesor, mismo material. Y eso nos va a proporcionar un mecanismo que esté perfectamente bien balanceado. Ahora, este mecanismo tiene un pequeño problema para la verificación de la validez de lo que acabamos de hacer, y el problema es que es un mecanismo no Grashof, no cumple con la condición de Grashof, entonces no hay ninguna inversión del mecanismo donde un eslabón de la vuelta completa. Eso quiere decir que si nosotros hacemos una simulación con este mecanismo, vamos a ver que el eslabón número 2 no va a dar la vuelta completa. De cualquier manera, podríamos hacer la simulación para el intervalo en el que esto sí es válido. Pero aprovechando este detalle, hay que hacer entonces, hagan ustedes el desarrollo del siguiente mecanismo que sí cumple con la condición de Grashof. Se trata de un mecanismo con las siguientes características. Esas son las longitudes de los eslabones. El radio de los extremos tiene la misma configuración. El eslabón número 3 es un eslabón rectangular. El eslabón 2 y el eslabón 4 tienen extremos redondeados. El radio es de 13 milímetros. Por lo tanto, la altura del eslabón es de 26 milímetros
El espesor es de 4 milímetros. Se trata de acero también, por lo tanto la densidad sigue siendo 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. Para este mecanismo, los resultados que deberían ustedes obtener son los siguientes. La masa total del eslabón 2, la masa total del eslabón 4, la RT del eslabón 2, la RT del eslabón 4, los radios o el radio del contrapeso considerando igual una teta de 45 grados, el radio del eslabón 2, del contrapeso del eslabón 2 va a quedar de 120.86 milímetros. Estos son metros. El radio del eslabón número 4, del contrapeso del eslabón número 4, va a quedar de 159.79 milímetros. Los momentos de inercia totales de los contrapesos rotatorios, son los totales de los eslabones y los momentos de inercia de los contrapesos rotatorios van a acabar siendo. Entonces, con esta información deben poder llegar a esto. Lo que nos va a interesar a la hora de introducir todo esto en la simulación va a ser las masas totales de los eslabones 2 y del eslabón 4. La ubicación de los centros de gravedad van a tener esta magnitud, pero van a estar a 180 grados, porque ahora van a estar en la parte de atrás del pivote. El ángulo desde la horizontal va a ser de 180 grados para las ubicaciones de los centros de gravedad. Aquí está la configuración geométrica de los contrapesos y los contrapesos rotatorios. Recuerden que si la velocidad angular del eslabón número 2 es igual a constante, entonces no se requiere el contrapeso rotatorio en el eslabón número 2. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se simula el momento de inercia del contrapeso rotatorio en el eslabón número 4? Para simular el efecto del contrapeso rotatorio en el eslabón número 4, hay que modificar el momento de inercia del eslabón número 4. Lo que va a producir este contrapeso de inercia es un par torsional en la dirección contraria de la aceleración angular. Si su eslabón está girando en una dirección, o más bien está girando y tenemos una aceleración angular en esa dirección, en nuestras ecuaciones de sumatoria de par torsional, lo primero que ponemos es el momento de inercia de ese eslabón por la aceleración angular. Todo ese cuerpo está produciendo un par torsional en la dirección de la velocidad angular. Está produciendo el par torsional en la dirección de la aceleración angular, este que está aquí. Lo que va a hacer este contrapeso rotatorio es producir un par torsional justamente en la dirección contraria de la aceleración angular, porque va a estar acelerando, como está engranado, está acoplado para girar en dirección contraria, lo que va a producir
es un par torsional justamente en la dirección contraria. Hay dos maneras de agregar el efecto del contrapeso rotatorio. Una de ellas es modificar nuestras ecuaciones para incluir un término que hable de una I por alfa, donde la I sea este momento de inercia y la alfa sea la misma alfa pero con signo negativo. Es decir, donde le pongamos un par torsional en dirección contraria. Ahora, otra manera en la que podemos hacer eso es que cuando anotemos el momento de inercia del eslabón número 4, pongamos el momento de inercia de nuestro eslabón menos el momento de inercia de nuestro contrapeso rotatorio. Con eso, lo que vamos a producir es que en la misma ecuación tengamos el producto de este momento de inercia por la omega, que va a estar girando en la dirección de la aceleración angular, y le estamos sumando algebraicamente un momento de inercia multiplicado por la misma alfa, pero en la dirección contraria. Lo más probable es que si hacen esto en su simulación les quede un momento de inercia negativo. No es que sea un momento de inercia negativo. Lo que ocurre es que es un momento de inercia que va a producir un par torsional en la dirección contraria de la aceleración angular, que es lo que estamos tratando de generar con esto de acá. Ahora, ¿cómo se ve eso? Les voy a mostrar cómo es que se ve en la simulación con el mecanismo de aquí abajo, el que quiero que hagan ustedes, para que vean qué representa o cómo se observa en la simulación todo el balanceo de este mecanismo. Aquí podemos observar en este mecanismo están los datos de los eslabones, sus longitudes, las distancias a sus centros de gravedad, a 180 grados para 2 y para 4, las masas totales y los momentos de inercia. Para el eslabón número 4 le restamos el momento de inercia del contrapeso rotatorio, por eso nos queda un valor negativo. Ahora estamos trabajando a 20 radianes sobre segundo y la aceleración angular es 0. Si nos vamos a la gráfica del mecanismo, podemos ver que el momento de sacudimiento y las fuerzas básicamente se hacen 0 casi todas. Las únicas que no son 0 son las fuerzas del eslabón 3 con 2 y del eslabón 3 con 4. 12.5 para el de la fuerza de 4 a 3 y aproximadamente 8.5 para la fuerza de 3 a 2. La fuerza 1-2 es prácticamente 0, la fuerza de sacudimiento es 0 y como veíamos las únicas fuerzas que no son 0 son las que conectan con el eslabón número 3. Y eso es todo lo relacionado a el balanceo de un mecanismo por el método de Birkhoff y el diseño de los contrapesos y el cálculo de los momentos de inercia para los contrapesos rotatorios.